Seguimos en el Cultural, es un buen momento para irnos a las librerías, para hablar de libros que valen la pena, para hablar de María Moreno, para descubrir una autora talentosa, para evocar un libro icónico de Martín Sivak y para encontrarnos mano a mano con el escritor Gustavo Ferreira. Estamos en Mandrágora, vamos a hablar de algunos libros que valen la pena. Se acaba de publicar de María Moreno, el título es Por 4 días locos, pequeño inventario de la patria pop. Aquí la gran cronista, escritora, periodista, una de las cronistas más destacadas de Iberoamérica, María Moreno, lo que hace es una selección de textos que fue publicando fundamentalmente en Página 12. Hay perfiles desde el Che Guevara y Evita hasta lo que puede ser Catita, esa genial creación de Nini Marshall, abordajes sobre Jorge Luis Borges, y siempre cuando uno dice estos personajes piensa lugares comunes, posibles. Bueno, claro, no, porque la mirada es la que determina, y la mirada de María Moreno es la de la brillantez de un montón de personajes icónicos pop, de la política, de la historia, de la cultura, que ella ilumina desde la brillantez, y uno dice, ¿cómo hace? Bueno, es el talento una vez más. Y esta selección, que en un momento particular para María Moreno la vuelve a poner como una novedad para muchos y un reencuentro para otros, que es su pluma y su talento. Sigilo la editó esta obra, Por 4 días locos, pequeño inventario de la patria pop. Quiero decir que cuando empecé a leer esta primera obra de Julieta Correa, a quien uno conoce como a muchas otras jóvenes escritoras por su trabajo en prensa, editoriales y de cultura, dije, qué alegría encontrarse con una pluma que cuenta una historia, sin embargo, muy dolorosa. Es la historia de una joven, muy autobiográfico todo, que cambia su vínculo con su madre cuando la madre es la que conserva la memoria de todo lo que pasaba en la familia y entra en una situación que tiene un diagnóstico, que es demencia. Esa situación que hace que se empiecen a borrar los límites, que se empiecen a cambiar los vínculos, que a partir de la pandemia algunos indicios que se van confirmando. ¿Y desde qué lugar se cuenta eso? ¿Y qué hace la escritura para eso, ¿no? Ella se tomó de diarios, se tomó de anotaciones, se tomó de encuentros, de testimonios familiares para contar desde un lugar muy vulnerable la vulnerabilidad de una otra persona que es la madre, nada menos. Lo editó Rosa Iceberg, notable debut y muy conmocionante. ¿Por qué son tan lindos los caballos? El título. Y es una reedición, un libro icónico de un periodista, bueno, no menor, para nada destacadísimo como Martín Sivak. El salto de papá es un libro que tiene que ver con la historia de su propio padre. Hablamos de la madre antes, ahora del padre. Decir que vendió 35.000 ejemplares es algo, y a la vez es menor cuando uno lee el contenido de este libro, donde él recrea ese salto del padre al vacío, esa decisión de quitarse la vida en los años 90, un hombre que venía de todo un derrotero que tenía que ver con la guerrilla, pero que tenía una empresa familiar que siguió sosteniendo y que en un momento asediado económicamente toma esa decisión. ¿Qué hace Martín Sivak? Y acá está la non-fiction y está la pluma de algo que parece inenarrable y sin embargo está narrado desde este nivel. Bueno, reconstruir ese tiempo, reconstruir esa identidad, ¿acaso para tratar de entender lo incomprensible? Es una edición de bolsillo que reeditó Seix Barral, El salto de papá, destacado especialmente. Y ahora queremos hablar de Piquito en los vientos, la conclusión de este personaje tan particular, pero lo vamos a hablar con su autor y tenemos el gusto, porque se está reeditando toda la obra de Gustavo Ferreira, de recibirlo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer, un placer. Bueno, para quienes no leyeron Piquito es un profeta, yo pensaba es un discepoliano, es un nietzscheano, ¿cómo lo definimos? Y se va haciendo una suerte de pequeño profeta, si se quiere. Más que profeta, un milenarista, ¿no? En algún punto sí. Piquito va deviniendo de un joven sociólogo en busca de trabajo, casi que lo agarramos en la primera obra, Piquito sí. de Oro. Y va deviniendo, sí, a través de digamos, toda una situación de un crimen que lo lleva incluso a la cárcel, lo va llevando como a otro lugar, ¿no? Quizás más nietzscheano, como vos decís, sí. y convirtiéndose también como, bueno, de alguna manera en este profeta que él
de alguna manera preconiza Sí. en sí mismo, que sería el profeta, el sapiens, ¿no? Es decir, en cierta forma una especie de, diríamos, de denigración de lo humano para él, Total. ¿no? Lo humano para él de alguna manera está perdido, ¿no? En el etnicismo, el racismo, de alguna manera él Sí. juzga que no hay Que no hay esperanza. no hay todo el esperanza para lo humano Sí. y habla de un retorno al sapiens, como un retorno, digamos, a algo que sería el fin del etnicismo, del racismo. Pero toma los calmucos en algún momento de este ya, digamos, ¿no? Pensamiento desaforado, a Sí. tomar los calmucos como un pueblo no étnico, contraposición de Stalingrado, digamos, donde se dio la gran batalla entre el etnicismo, y él de alguna manera da un curso en un colegio donde él fue profesor. Sí. Justamente por ser procesado por un crimen no puede seguir como profesor en ese colegio, le dan fuera de matrícula, digamos, le dan un curso que él da sobre Stalingrado, sobre los Sí. calmucos. Y esto supone una especie de contraposición entre este supuesto pueblo no étnico, que él lo toma en realidad porque en el siglo XVIII un biólogo francés dijo que los calmucos eran el pueblo más feo de la tierra. Y en ese libro de este biólogo francés Sí. se muestran figuras espantosas, ¿no? De estos calmucos. Eso es un pueblo mongol que vive Sí. cerca del mar Aral, Aral y el Caspio. Sí. Y él lo toma como, bueno, la profecía de Nietzsche, que el más feo de los hombres mata a Dios, harto de su piedad. Y entonces, de alguna manera, este pueblo está vinculado a esa muerte de Dios eso. y que cae los pedazos de Dios en Calmuquia, ¿no? Es decir, Sí. en cierta forma empieza Esa divaga, disquisición. hay disquisiciones de él que tienen que ver un poco Sí. con el retorno a cosas milenarias, ¿no? Claro. Ahora, está muy presente, yo tengo acá varias cosas subrayadas, ¿no? Sí. Dice, yo he sido un esperanzado y de aquí que estoy ahito de ilusiones muertas. Siempre está la desesperanza, siempre está la sensación de que no hay salida. Y uno piensa cuando va leyendo las diferentes obras de Piquito, pero en este caso la última, que es la conclusión, Piquito en los vientos, que es, pareciera algo apocalíptico, ¿no? Que le está narrando, pero sin gracia de eso, sin estar contento, digamos, desde un padecimiento de haber fracasado en la esperanza. Y es un largo soliloquio, ¿no? En alguna medida sí, es decir, el Piquito esperanzado es quizás el de la primera novela, en la primera saga, donde él tiene arranques de entusiasmo febril incluso, ¿no? Yupi, porque él en alguna medida nunca deja de ser una suerte de infante, ¿no? Sí, de infante terrible, ¿no? De infante terrible, es decir, de volver un poco a esa infancia donde él fue hijo único, Piquito de Oro, para los padres, ¿no? En ese pequeño departamento que de alguna manera él ve que siempre hace su destino, ¿no? Sí. Ese pequeño departamento, pequeño burgués, donde él de alguna manera después va intentando ver su vida como la salida de ese mundo estrecho de la pequeña burguesía, del pequeño departamentito, ¿no? Claro. Que es de alguna manera del cual él surge y del cual estalla, ¿no? Como estalla, sí. Estalla. Es que yo pensaba en eso cuando releía la literatura. En esta obra de Ferreira decía la literatura como algo filosófico, pero a la vez la literatura como algo de un estallido. ¿Para qué se escribe? ¿Para entender? ¿Para explorar? Pienso en el sentido de lo filosófico, ¿no? Y yo en la voz de Piquito, digamos, que me lleva a territorios narrativos a los que no llego con una tercera persona mía y tampoco con otras primeras que he realizado en otras obras, el director que es un personaje bastante fuerte mío, que estuvo en El Director, en Vértice, pero en cierta forma se asemejaban a mí mismo, ¿no? En algún punto. Sí. En cambio, Piquito de alguna manera me arrastró, es decir, me llevó fuera de mi propia prosa, claramente, de mi discurso, y hasta de los límites en los que yo de alguna manera me detenía inevitablemente. Y Piquito va más allá, si se quiere. Claro. Julieta Obedman, la editora de varias de la saga de Alfaguara, que editó varios de Piquito, me decía,
bueno, Piquito es más que ese autor, me puso en algún mail, digamos, Sí. en la intimidad, digamos, con lo cual, y reconozco eso, ¿no? Que con Piquito, de alguna manera, mi discurso narrativo, literario, alcanza lugares, territorios, que no alcanzaría de otra manera, ¿no? Y Claro. eso me dio mucho placer, digamos. Siempre era como feliz tomando el discurso narrativo de Piquito, Sí. aunque entiendo que de alguna manera todos los tramos Ujú. en las novelas de Piquito nunca es un soliloquio que siempre está mechado con otros Exacto. fragmentos en tercera persona, y entiendo que esos fragmentos sean un descanso y una suerte de paz, ¿no? De oasis de paz para el lector, pero yo era más feliz escribiéndolas en las partes o los fragmentos piquitenses, podría Piquitense, decir. claro, claro. Ahora, Gustavo, hay algo también que está muy presente en la obra, que es que permanentemente este Piquito es de una voracidad total, ¿no? Ahora, ¿tu escritura es una escritura meditada o capturada por esa voz? ¿Hay algo más allá de lo premeditado en la escritura? No, te diría que más bien estoy capturado en esa voz narrativa, ¿no? Siempre mi literatura tiene algo de esa no premeditación en general, ¿no? Yo a veces que no lo veo tanto como una suerte de privilegio o algo demasiado positivo, veo autores que de alguna manera son más conscientes de una construcción, ¿no? ¿Hay algo Digamos, más intuitivo? artesanos, ¿no? Saben lo que están haciendo en algún punto. Sí. Y yo me veo, he dicho varias veces esto, más como una araña que teje una tela de la cual no es demasiado consciente, Ok. eh, Del pero que todo. aparecería como inevitable, ¿no? Claro. Es decir, en ese sentido de una obra que se expresa y que sale, ¿no? Sí, y a la vez pensaba que cuando un autor va llevando a lo largo del tiempo un personaje, o el personaje lo lleva al autor, como Sí. creo estás diciendo, ¿qué significa darle un punto, un cierre, como en este libro a Piquito? ¿Significa pasar una nueva etapa? ¿Significa que el personaje dio todo lo que tenía para dar? ¿Qué significa? Y creo que quizá lo último, ¿no? Creo que el personaje dio hasta el último aliento. No le podemos pedir más al pobre Piquito. Ya, digamos, cuando un ave queda desplumada, ya está, creo que es el final. Y de todas maneras, yo no la escribí toda de un tirón, ¿no? Yo escribí Piquito de Oro, Sí, luego escribí 2, 3 libros, entre ellos La familia, Doberman. Luego retomé, y ahí sí escribí 4 al hilo, que sería Piquito a secas, Piquito en las sombras, y luego Los peregrinos al fin del mundo, que es la derivación de una discípula de Piquito, ¿no? claro. Una joven que de alguna manera se va a convertir Los Salieris de Piquito. algo así, sí. Y en Piquito en los vientos surge a partir de, bueno, de alguna manera esta discípula que tuvo su derivación totalmente independiente de Piquito por un tiempo, vuelve a encontrarse Con él. en la Patagonia, en Mallín Hogado, cerca del Bolsón, Claro. en ese lugar de la Patagonia, por eso los vientos, ¿no? Exactamente. Sí. Gustavo, ¿y qué significa la reedición de tu obra? ¿Qué significa para vos como escritor eso? Y no, es llegar a sentirse de alguna manera en un lugar sí, esto si se quiere, ¿no? De saber que a partir de una reedición de 14, 15 libros, puedo venir a una biblioteca, librería y juzgar que va a haber libros, ¿entiende? Porque yo he ido publicando o se agota, en el caso de La familia, Sí. o en realidad se salda, como otros Sí. casos, y los libros van desapareciendo y uno se encuentra que no está en librerías ninguno de Sí. sus libros. Sí. Y creo que con este proyecto de Godot, mal que bien, algunos Claro. ejemplares va a haber en librerías. Desde el amparo en adelante. Desde el amparo en adelante, sí, es un proyecto de 14, 15 libros, e incluso el compromiso de editar lo nuevo que Lo vaya nuevo. surgiendo, que yo ya tengo 3 inéditas, Ah, bueno. ellos lo saben, así que asumen
el riesgo de esta Bueno, edición. bueno, estaremos atentos a lo que venga. Gustavo, gracias. Te agradezco muchísimo la invitación.